lo dice, pues incluye varios aspectos entre el ámbito de la farmacología y de la toxicología, un poquito de historia o antecedentes para llegar a este momento. Es importante, como lo dice ahí, ¿cierto? Revisar un poco qué aspectos o qué en la historia ha sido relevante, solo algunos, porque hay muchísimos, ¿cierto? Quien sabe, hay bastante, pero bueno, yo creo que todas las áreas siempre ha habido momentos que justamente han llevado a estar en este momento, ¿cierto? A crear esta carta. Y por eso algunos de los más relevantes. También vamos a ver algunas definiciones o términos que son también, vamos a empezar a ir hablando de algunos términos que son propios también de estas áreas, o que son relevantes conocer, porque si vamos a hacer actividades o alguna labor específica en la parte de la farmacología y la toxicología, es requerido pues como conocer, ¿cierto? Estos aspectos. Y bueno, y otros que nos van a servir para luego comprender lo que vayamos avanzando a nivel del curso. Entonces, vamos a comenzar con esa parte, vamos a hacer primero en la farmacología y luego en la toxicología, ¿cierto? Esperamos como en un intermedio hacer como una actividad justamente para revisar lo que vayamos viendo durante la clase. Farmacología, entonces ayer les preguntaba que a qué se les parecía o de qué venía, entonces justamente la farmacología, algo de los medicamentos, ¿cierto? Tiene que ver con ellos, obviamente. Y el término farmacología viene de esa denominación de fármaco, que quiere decir fármaco, lo que hace también referencia que va al fármaco, ese principio activo, cuyo propósito va a ser curar, ¿cierto? O sea que viene esa denominación de eso, es algo que se va a usar para curar, ¿cierto? También, obviamente, inicialmente era más como ese curar, pero ya vemos que hemos cambiado y también incluye prevenir una enfermedad, ¿cierto? Como las vacunas. Las vacunas también son medicamentos. Entonces, o como dice allí, regular un funcionamiento del organismo. Entonces, y de esa manera pues también se llevaría a curar o prevenir que aparezcan unas manifestaciones, ¿sí? Entonces, o van a reemplazar también alguna función en ustedes del organismo. Eso no es peor. En fin, hay varios para lo cual pues, se usan, entonces se van a usar estos principios activos. Y luego vamos a ver como la diferencia entre el fármaco y el medicamento. Ahorita más adelante vamos a ir mencionando. En general, entonces, la farmacología es una ciencia o es una disciplina también, es un hacer específico, pero ya incluye varios aspectos también, incluye la investigación, por ejemplo, también se pueden hacer hallazgos basados en el método científico, entonces por eso es una ciencia que se ocupa de los fármacos y sus acciones sobre los seres. Allí se incluye también la parte también del aspecto social, como les decía ayer, de llegar los medicamentos hasta como tal a los individuos o a mejorar la calidad de vida de los individuos, que incluye también su alrededor, ¿cierto? También la parte de los animales. ¿De dónde empieza entonces esa búsqueda de encontrar esos principios activos? Si hay algunos documentales muy interesantes, entonces los antecesores, ¿cierto? Al Homo sapiens, que desde allí ya vienen, o los mismos animales, incluso en algunos se puede visualizar que tienen por instinto justamente buscar cosas cuando se sienten mal, cuando están con algún padecimiento. Entonces, desde la antigüedad había como ese instinto de buscar ante una dolencia o algún malestar, buscar algo en el medio que le pudiera servir para aliviar esa
de ese momento empiezan entonces eso era ensayo-error. Seguro habría cosas que no, otras que antes pudieron empeorar, y entonces lo que iba viendo que les servía, pues ellos lo iban pasando a sus generaciones, ¿cierto? Y así se fue pasando evolutivamente, ¿cierto? Y ya hasta llegar a la parte ya del Homo sapiens y los que siguen, para dejar de pronto incluso ya cuando se hacen algunos aspectos de la escritura, de los dibujos, ¿cierto? Como los primeros, digamos, donde se podía plasmar algo, entonces por ahí ya se va creando cosas al respecto para las siguientes generaciones, ya no solamente solo oral o de imitación, sino también ya se va quedando algo por ahí, ¿cierto? Entonces desde la raíz, por eso se habla de que la farmacología y la toxicología, como lo vamos a ver ahorita también, viene desde la misma aparición del hombre, ¿sí? Porque era algo también instintivo en buscar, ¿cierto? Así como algo que, así como buscaban los alimentos, también necesitaban una enfermedad, pues mirar a ver cómo podían mejorar. Luego, pues ya vienen los aportes en las diferentes eras, pues en la humanidad, con las edades, ¿cierto? Entonces, también en cada una de esas diferentes culturas se han hecho unos aportes. Vamos a resaltar como los más relevantes o esas personas que dieron cambios desde la edad antigua, las diferentes culturas, la egipcia, la griega, los romanos, ¿sí? Todos hicieron bastantes aportes y algunos todavía se quedan hasta nuestros días o dieron origen a medicamentos posteriores o ya más formalizados como tal, ¿cierto? Ahorita de pronto vamos a mencionar, en todas las culturas ha habido y está registrado justamente los hallazgos que en cada una de esas culturas, ¿cierto? Digamos que en la Edad Media a veces no se resalta mucho porque en muchas de las áreas se habla como que hubo cierto oscurantismo, ¿cierto? También en diferentes áreas y también en esto, porque de pronto más bien, no sé, hubo muchos avances y más bien los conocimientos se dejaron como guardaditos, ¿cierto? O estaba prohibido como conocer algunos conocimientos, ¿sí? Entonces, de pronto hay, seguro que hay cosas, pero casi que ahí como que se rompe como un poco ese conocimiento y esos avances. Y ya en la edad moderna, que generalmente va desde, se dice que inicia desde el mismo descubrimiento de América, o sea que eso fue algo muy bueno para el viejo mundo, como lo llamamos también, ¿cierto? Llegar a América, porque obviamente lo primero que hay acá es que una gran biodiversidad, y siempre lo resalto, quizás esa es nuestra mayor riqueza, ¿cierto? Y la seguimos teniendo. Y todavía tenemos mucho por aprender de esa riqueza. Entonces, se habla ahí, y eso llevó a que justamente también ellos que tenían ya unos conocimientos muy adelantados y de mucha cultura, aprovecharlos y justamente con esa biodiversidad combinarle también tener muchos hallazgos, ¿cierto? Y otros posibles tratamientos y medicamentos. También las mismas comunidades indígenas acá tenían sus conocimientos, o aún tienen sus conocimientos, ¿cierto? Que también son valiosos y han aportado también quizás para hacer ciertas investigaciones, ¿cierto? A su manera ellos tienen sus conocimientos, a veces entonces se pasa ya a formalizarlo para tener o aplicar el método científico y validar como esos conocimientos que algunos han llevado justamente al desarrollo de algunos medicamentos que pueden ser de importancia, ¿cierto? No puedo hablar de esto a nivel de América. Bueno, entonces ya posteriormente se van haciendo más desarrollos y en la edad contemporánea, que básicamente se plantea que es a partir de la Revolución Francesa, y esa la edad contemporánea, esta edad no solamente pues es para el área de la farmacología y la toxicología, esta clasificación para muchos áreas, en el área de la literatura,
cultura, por ejemplo, ¿cierto? El arte, pues también siempre las mencionamos así. Entonces, a partir de eso, entonces, se dan también muchos desarrollos. Porque también allí se dan muchos cambios sociales, más libertad, el respeto por el individuo, ¿cierto? Se hacen muchos cambios. Entonces, también allí eso lleva justamente a que también haya más desarrollos. Y también estar disponibles esos desarrollos para la mayoría de las personas, no solo para un grupito de seleccionados, ¿cierto? Entonces, en esa última etapa es también donde ya también la moderna y la última es donde pues, se dan muchos más desarrollos en diferentes áreas, entre ellas pues el área de la farmacología y la toxicología, o inclusive la medicina, ¿cierto? Entonces vamos a revisar un poco dentro de esas culturas, ¿cierto? que mencionamos ahorita, y acá en esta sociedad antigua, ¿cierto? Entonces en cada una que resaltamos lo que se ha hallado, lo relevante en esta área, ¿cierto? Entonces dentro de los egipcios se destaca siempre un documento, que también justamente ahí donde estaba la evidencia también de que en esa época ya se tenía un conocimiento y que se veía que era importante recopilar, documentar, ¿sí? Entonces en estos escritos. Entonces ahí ya se empieza a escribir y en ese documento se encuentran esos muchos conocimientos, obviamente de lo que se tenía en esa época. De lo más antiguo que es lo que era, se tenía a la mano, las plantas. Muchos de los tratamientos estaban basados en plantas, pero también se utilizaban secreciones de animales, minerales. Entonces, todo eso estaba documentado también desde allí. Se empezaba a ver cómo había que usar esta planta, pero tal vez poniéndola de esta manera. Entonces, empieza como a documentar estos aspectos. Y eso está en este documento que se llama Papiro de Ebers, por quien descubrió o hizo el hallazgo de ese documento, todas estas excavaciones y demás que hayan pues, en todas estas obras. Ya en la otra cultura, en los griegos, entonces los griegos hay varias personas que de diferente manera han contribuido, pero se destaca a Hipócrates, por ejemplo, ¿sí? Que empieza antes todo, y sobre todo los griegos, entonces muchas de las dolencias o enfermedades se asociaban a los dioses, a castigos divinos, ¿sí? Entonces, y bueno, y también digamos aquí en nuestras culturas también precolombinas y demás, también estaba un poco asociado a eso, ¿cierto? A que eran castigos de dioses. Entonces, si es un castigo de los dioses, pues es difícil, no hay como mucho por hacer, ¿cierto? Hay que simplemente aceptarlo. Pero entonces ella empieza a relacionar esa causa asociada a aspectos medioambientales que generan la enfermedad, ¿cierto? Entonces ya no acepta el de que sea un dios, no, es otra cosa, es algo acá en el ambiente, el agua, ¿cierto? El agua que está consumiendo es la que le está causando la diarrea, o ese sarpullido. Entonces, seguramente, bueno, no tome esa agua, tome la de allí hacia el río, si estaba ahí la causa, ¿cierto? En fin, y muchos otros seguro ejercicios y investigaciones de su momento llevaron a como hacer esos hallazgos, ¿cierto? Y también allí está obviamente Galeno, que es justamente el primer médico o que empieza a ejercer esa especie de ser el médico, ¿cierto? Pero el médico más similar a lo que es en este momento, con todo el protocolo de revisar ese paciente, de indagar, ¿cierto? Entonces, y obviamente también empieza
a escribir que se puede hacer tratamientos para esas enfermedades, describir las enfermedades, mirar que dentro de eso y basado en lo que ya estaba escrito en la antigüedad, se podía hacer curación. Entonces, por eso ahí también se resalta, empieza a haber la enfermedad y un tratamiento. Dentro de los romanos, también, muchos aportes de los romanos también, eran personas que hicieron muchas también contribuciones en la arquitectura, el arte, bueno, ¿cierto? Y también en el área de la medicina, y entre ellos, pues, obviamente aquí en estas áreas de la farmacología, entonces también hay varios, pero se destacan a Pedacio y Dioscórides, ¿sí? Que también redacta un documento ya como más tipo un texto, ¿cierto? Donde se describe también algo similar a lo que hay ahora, descripción de lo que había en ese momento de tratamientos también, ya como más detallado, incluye las formas de administración con esos fines curativos. Entonces, como una especie de lo que vamos a ver ahorita, que es un vademecum, de los primeros vademecum que se pudo encontrar. También a los árabes también se les atribuye, también ha sido una cultura que ha hecho muchos hallazgos y contribuciones, pero especialmente a ellos en esta área se les atribuye que fueron los que iniciaron con la parte de tener, bueno, ahí no se ve tanto la imagen, para que se vea la imagen. Empiezan ellos, porque obviamente sí, se tienen unas sustancias que curan, pero muchas veces, a veces no es una sola, sino son varias y hay que mezclarlas en ciertas proporciones, ¿cierto? O de pronto hay que ir a buscarla, pues mientras la buscan. Entonces ellos empiezan a tener disponible o almacenadas esas plantas que son de pronto de las de uso más frecuente, las que generalmente para un dolor en la pierna, en el estómago, en la cabeza, entonces empiezan a separarlas y a tenerlas como en ciertos recipientes también para su conservación. Y además tener un lugar donde la persona podía ir y de acuerdo a lo que le dijera el médico, ir allí y ellos la preparaban, ¿cierto? Mezclar esta o darle esta o un cuento. Entonces por eso se les atribuye a ellos que fueron de los que crearon las primeras boticas, y las boticas pues vienen origen a las farmacias, ¿cierto? Entonces por eso hay que tener ese lugar donde puedo encontrar las sustancias para curar, ¿cierto? En ese momento pues serían los medicamentos, ¿cierto? Y también es este señor, que tiene este nombre siempre es bien difícil de pronunciarlo, que también escribe, también hay documentos donde también así parecido a Dioscórides, pero todavía sigue siendo más amplio y más detallado de justamente las dosis, e incluye, por ejemplo, algo muy llamativo, los efectos adversos, ¿cierto? Todo medicamento, toda sustancia, dependiendo de cómo se use, puede llevar a un efecto que no es beneficioso. Eso también es lo que ha llevado en este momento que siempre los medicamentos haya que tenerles claro también ese aspecto. Bueno, ya más adelante llegamos al siglo XVI, ya como más cerca a la Edad Moderna, y entonces aquí también es importante mencionar, o sea, ya se había dicho que la enfermedad no era asociada a que solo era el castigo divino, y además a ver que había un tratamiento que generalmente estaba asociado a una planta o a alguna situación de un animal, lo que se tenía en la mano, pero se daba toda la planta. La bebida se mezclaba y se le daba al sujeto. Pero entonces
este filósofo y químico empieza a ver que es Paracelso, empieza a ver que no todo lo que hay en esa planta es responsable de los efectos, sino que hay uno o dos, o bueno, pueden ser varios, pero no todo lo que hay en la planta es responsable de esa curación. Entonces él es el que empieza a hablar de algo muy importante que es el principio activo. Casi que si recordamos la definición de fármaco, pues podemos decir que es el que empieza a hablar como de qué es un fármaco, ¿cierto? Porque es el principio activo, es esa sustancia que es la responsable del efecto que quiere, ¿cierto? Entonces, eso fue muy importante. Entonces es que es una o dos cosas que hay ahí en esa planta, no es toda, no. Entonces eso lleva a que otros se interesen en, bueno, yo quiero obtener ese principio activo, ¿cuál es ese compuesto? Y entonces empiezan a investigar o a trabajar en eso, en buscar en esa planta, así como ustedes los que ya tuvieron en el laboratorio, ¿cierto? Digamos, yo quiero betacaroteno porque es que me sirve. La Vilsa Orellana solo tenía betacaroteno, los que hicieron en el laboratorio. No, ¿cierto? Vimos que había muchos compuestos, pero entonces veía que sí se podía aislar. Si yo lo quisiera, lo había podido separar, porque lo hicieron, ¿sí? Entonces, obviamente acá también, basado en diferentes métodos, quizás también, o quizás no, entre ellos, por ejemplo, esa parte de separarla en estos procesos obviamente más rudimentarios, pero lograron aislar un compuesto. ¿De quién? Del opio. El opio se ha usado desde la antigüedad, porque veían que aliviaba los dolores, tranquilizaba, daba sueño. Entonces el opio viene desde hace muchos años, ¿cierto? Lo asociaban a Morfeo, porque inducía el sueño, por eso hay el nombre del principio activo que se obtuvo de él, ¿cierto? Que fue la morfina. La morfina, entonces, es el primer principio activo que se aisló. ¿De quién? Del opio, que se venía usando desde la antigüedad con diferentes fines. La morfina la usamos en nuestros días. Se sigue usando. Obviamente no es el tratamiento de primera elección para algunos tratamientos, pero se sigue usando, ¿cierto? Entonces, obviamente, pues mire que desde esa época ya necesitaron, entonces, ¿cómo se puede, si se puede aislar? Y ya, al tenerlo solito, ¿qué ventaja tiene? Es que yo lo tengo solito, entonces ya puedo decir la cantidad exacta que se necesita para aliviar ese dolor o quitar tal cosa es tanto. Si ya le pongo tanta dosis, no es bueno, es malo, ¿cierto? Causa la muerte, por ejemplo. ¿Sí? Si la morfina está en sobredosis, causa la muerte. Entonces, si nos lo van a ver más adelante, cuando hablemos ya de estos medicamentos. Entonces, eso fue muy relevante. Y además, obviamente había que hacer unos procesos. Además, ya tener el compuesto, después se pudo identificar, bueno, y es que ¿qué es la morfina? ¿Cuál es su estructura química? Y obviamente eso llevará a que si ya lo tengo mi estructura química, y ya sabiendo que se podía hacer coger esos compuestos y juntarlos en el laboratorio y formar el compuesto. Entonces así es como ya se producen muchos de los medicamentos. Ya no necesito ir a recoger y cultivar opio, pues obviamente se cultiva todavía, pero con otros fines también, pero ya además en la industria farmacéutica, o por lo menos para obtener la morfina, ya se hace por síntesis. Bueno, entonces, por eso dice que eso fue la base para la farmacología moderna, que empieza a desarrollarse a partir del siglo XIX, porque eso catapultó para que otros siguieran ese mismo camino, de todo lo que se venía trayendo de las plantas que se usaban en ese momento, empezaron en cada planta a buscar cuál era su principio activo, responsable de esa actividad. Todavía en la actualidad lo hacemos así. Muchas investigaciones
hacemos eso. Por allí hay, se dice que esta planta es para tal cosa, bueno, busquémosle a esa planta, cuál es el efecto, o si realmente lo tiene, y si hay un compuesto, o son varios los que tienen ese efecto. Todavía se hace con muchas investigaciones, no solo en Colombia, en América y en el mundo. Bueno, después el que sigue en aislar es la famosa salicilina. ¿Sí? Por eso a veces que dio origen a la famosa aspirina. ¿Sí? Entonces, es que a veces nos podemos tener la idea de que esa fue el primero, que lleva muchos años y se usa mucho, ¿cierto? Entonces, si nosotros no, algún familiar, casi que en todas las casas no han tomado aspirina, ¿cierto? O conocemos la aspirina. Pero entonces empezó ahí, ¿de dónde venía? El sauce. El sauce era una aplicada de la antigüedad en las diferentes escrituras, también para tratar ciertos dolores. Y eso era cuando había dolor de tal cosa, es la punta del sauce o el trastorno del sauce, ¿cierto? Entonces, ¿qué será? Entonces empiezan a aislar y obtienen ese compuesto. Pero, ¿qué pasa? Ese compuesto aislado no era fácil, o por el sabor, era muy irritante, tenía diferentes cosas, ¿cierto? Entonces también empiezan a ver esa dificultad. Pero también, entonces, empiezan a ver también a obtenerlo, a veces los procesos no son fáciles, ¿cierto? Obtener ese compuesto. Entonces después, muchos años después, este francés y logra sintetizarlo también, ¿cierto? Logra sintetizar las salicilinas, pero sigue con el mismo problema, de que no se puede como administrar fácilmente, tiene ciertas limitaciones. Entonces, hasta que llega a este otro señor, ¿sí? Alemán, que es el que ya modifica esa salicilina de una manera que ya se puede administrar más fácilmente, es menos irritante y tiene los mismos efectos. ¿Sí? Entonces, que trabajaba en la compañía Bayer, que es muy famosa por varios de los medicamentos. De hecho, todavía la aspirina viene de ahí. Y así hay muchas historias para muchos medicamentos que vienen. Para la Miguel. Lisa, vamos a ver esta dormida. Me despertó, pero sí, era padre. Listo, entonces así mismo, pues ahí esos son de la parte, también otro hallazgo, quizás más familiar con ustedes, porque creo pues se los menciona también cuando hay una constitución, pero no sé si todavía lo hacen a veces también de gente de docentes que a veces como de aquí, pero de algunos datos históricos para la microbiología, en fin, ¿cierto? Entonces dentro de ellos, de los datos históricos para la microbiología, también está este señor Alexander Fleming, porque es importante en la microbiología y aquí en la farmacología, porque fue el que evidenció por primera vez un efecto frente a un microorganismo, el efecto antimicrobiano, ¿cierto? Y él obtuvo la penicilina, analizó la penicilina. Después, cuando hablemos de los antibióticos, pues vamos a hablar más en detalle de la penicilina, de eso, cómo hace, desde acá. Ya vemos que otra de las sustancias que aportaron también y al cambio en la sociedad, ¿cierto? Fue el hallazgo de ese compuesto de la penicilina. Este fue por el azar más bien, ¿cierto? Por el azar, por eso también les digo siempre la enseñanza es, los microbiólogos deben ser muy buenos observadores, ¿sí? Muy buenos observadores, porque si eso que observó, ustedes saben cuál es la historia de un pan. ¿Cómo lo sabes? ¿Lo ha visto por ahí? ¿Sí? Fue por el azar o por algo, él dejó ahí un cultivo, se fue, el de su nombre. Seguro yo le voy a estar contando, ¿no?
retiré. Pero él vio que no, que donde había crecido el hongo no estaba la bacteria y el resto sí estaba la bacteria. Eso le llamó la atención. Y fue un buen observador. Y seguro hizo muchas repeticiones, a ver si antes de decir aquí hay algo. Entonces vio que sí, y luego empezó a mirar y a llegar ese hongo. Fue algo fortuito al azar, pero basado en su conocimiento, obviamente, en esa curiosidad, buen observador, para poder llegar a eso. Entonces, obtiene la penicilina y con eso, obviamente ahí mismo no salió, vamos a ver, ahí mismo no salió la penicilina ya para ponérsela a la población. Tiene que pasar como 30 años, ¿sí? Para llegar ya a usarla, o un poco más, en el 40, un poco menos, en el 40. Entonces, y eso cambió la historia de la humanidad también. Muchas personas morían debido a los procesos. Por eso es tan importante seguir investigando en áreas de microbiología y de desarrollo de medicamentos, sustancias que sean antimicrobianas. Y fue tan importante que siempre en la historia se habla de una era preantibiótica y era posantibiótica, casi que la humanidad de esa historia de la muerte, porque eso ayudó a salvar muchas vidas. Bueno, como dice acá, porque el principal propósito ahora es justamente centrarse en el paciente y mejorar su calidad de vida. Esa es la finalidad de todo esto. Obviamente a veces se desfigura por algunas razones, pero siempre ese será el propósito. Bueno, vamos aquí ya pasando esta parte bien interesante de la historia, un resumen. Ahí está documentales y algunos que son bien bonitos también de esta parte. Vamos a ver algunos términos y esas diferencias entre algunos términos que de pronto a veces los tomamos como sinónimos y no necesariamente lo son, o también para afinar como esa terminología también. Yo generalmente les dejo también un documentico donde hay un poquito, pues está como ampliado como estas definiciones allá en la compiladora, ¿cierto? Entonces, la diferencia entre droga y medicamento, a veces lo hacemos de forma sinónima, ¿cierto? Tengo que ir a reclamar la droga, no a tomar la droga, ¿sí? No es el término más adecuado, ¿cierto? El término más adecuado es medicamento, porque la droga, ¿cierto?, realmente hace referencia a la parte de la materia prima, ¿sí?, donde se va a originar, o el principio, pues, de donde va a sacar ese principio activo, ¿cierto? Por eso es que generalmente también en las que son también que se usan de forma ilegal, pues sí también se les dice droga. Muchas veces es la materia prima transformada así de alguna manera, pero no está dosificada. En cambio, en un medicamento ya viene ese principio activo dosificado y además viene con otras sustancias que ayudan a mejorar esa entrega de ese principio activo, ¿cierto? Entonces, por eso no son sinónimos, ¿cierto? Y en nuestro medio no está bien usar el término droga. Desafortunadamente, pues en el país muchas de las farmacias dicen droguería, ¿cierto? Entonces todavía eso no se ha cambiado, entonces realmente es la farmacia, ¿cierto? Entonces droga, por eso, y también en nuestro medio, yo siempre digo, para nosotros, con todo la historial que hemos tenido en relación a las drogas o las sustancias de uso ilegal y producción, menos deberíamos utilizar ese término. Ir de pronto adaptándonos a medicamentos.
También ojalá ya si vamos haciendo el cambio y de pronto en nuestras casas también vamos haciendo ese cambio para escuchar este otro término, ¿sí? El del medicamento. Y porque, bueno, ya les dije acá que droga es más desde esa sustancia que realmente van a ser de uso ilegal. Y muchas de ellas tienen efecto a nivel del sistema nervioso central, no son dosificadas, ¿cierto? No van a venir con ese perfil de dosificación. El medicamento entonces viene con ese principio activo, se obtuvo de esa materia prima, ¿cierto? Viene con una dosificación específica y va acompañado de un excipiente. Un excipiente. Entonces, ¿qué es un excipiente? Aquí está un poquito más definido lo de fármaco o principio activo, ¿cierto? Ya hemos mencionado algo, es que tiene la actividad biológica y terapéutica, además tiene la actividad biológica y terapéutica. Al hablar también de esa parte es porque ya viene dosificado, ¿cierto? ¿Qué cantidad de la que hay de ese principio activo? Ese principio activo es único, su denominación es universal, ¿cierto? Ahorita vamos a ver también cómo se denominan a los diferentes medicamentos, cómo se llaman, les da el nombre y demás. Y como dice allí, para poder ser administrado se debe preparar en una forma farmacéutica que básicamente es eso, ¿cierto? Necesita tener una mezcla dentro de ese principio activo o varios principios activos, algunos pueden no ser uno solo, sino ser varios. Y venir con algún otro compuesto para darle esa forma. La forma farmacéutica es la presentación, ¿sí? Entonces, tableta, suspensión, cápsula, todo eso es lo que se llama en la parte farmacéutica la forma farmacéutica. ¿Sí? No vamos a profundizar en eso porque no es nuestro quehacer, ¿cierto? Hacer esa parte. Quizás los químicos farmacéuticos sí verán a profundidad justamente cómo se hacen todas esas formas farmacéuticas. Bueno, entonces en cada una de esas presentaciones, por ejemplo en el medicamento, siempre va a contener ese principio activo que viene en una cantidad específica y como en este caso no solo viene uno sino viene dos, digamos estas combinaciones que las vemos frecuentemente en algunos medicamentos asignan una fue la cafeína por ejemplo en determinadas dosis y viene también dice excipiente. Ustedes revisan, siempre viene ahí que se usa como excipientes generalmente, almidones, carbonato de calcio, incluso la misma agua, las mismas soluciones, puede ser de principio activo, solo mezcladito con agua. Entonces, ese vendría a ser realmente el medicamento, ¿cierto? Esa mezcla de esos dos, tanto del principio activo como del excipiente. ¿Listo? Ya dependerá de cada uno. Ese excipiente generalmente no participa en la actividad biológica. El excipiente no participa en la actividad biológica, solo ayuda en la presentación o conservación de ese principio activo. El que va a tener la actividad biológica es el principio activo. Entonces, es importante tenerlo presente. Bueno, otros términos, ahorita les mencioné uno, ¿cierto? Que dije que tal vez era el principio de los vademéculos, ¿cierto? Y también hay otros que son los parecidos a las otros términos de la farmacopea, que son también muy usados o mencionados en esta área de la farmacología o en el área de la salud también, en general, sobre todo quienes o van a producir los medicamentos o van a suministrar o a prescribir los medicamentos, ¿cierto?
Bademecum es el quizás de pronto el más conocido pues para el entorno del área de la salud, aunque también, pero es más, digamos, en la parte de los químicos farmacéuticos, pero ya inclusive para los microbiólogos, porque también participamos en algunos de esos procesos de la parte de la producción, sobre todo en la parte de calidad, seguridad de esos principios activos. Entonces, también necesitamos conocer un poco de eso. El Bademecum es como un catálogo, antes eran unos libros impresos grandísimos, y ahora pues obviamente no sé que mucho de eso está virtual, ¿cierto? Pero antes era común ver el libro así gordo y allí estaban muchos, la mayoría de los medicamentos que iban saliendo, allí se iban incluyendo y se describía, como dice allí, usos, para qué se va a usar, las dosis y las interacciones con otros medicamentos que están en la actualidad. Entonces cada cierto tiempo se iban actualizando, pues volvían y se imprimían esos libros, ¿cierto? Y ahora se hace más de tipo virtual. Y las farmacopeas, o sea que este es más usado por los que nos van a por ejemplo, o van a hacer seguimiento farmacoterapéutico, o van a administrar también. Y en las farmacopeas es donde están más descritas las formas de preparación adecuadas para un determinado medicamento. Es decir, si alguien va a producirlo, allí está escrito cómo se hace, ¿cierto? Las normas que se deben seguir para esa producción, la evaluación para garantizar que ese que se está produciendo cumple con todo y se parece al que se produjo inicialmente, ¿cierto? Y también para alcanzar esa eficacia, o sea que realmente sí, ese que se preparó es igual y cumple con todo con el otro que se produjo inicialmente, ¿cierto? Y lleva el efecto deseado. Las farmacopeas se desarrollaron en diferentes países y se permanecen o son ya esas normativas están en ciertos países, no en todos los países están. ¿Qué se ha hecho? Más bien en algunos países se sigue la farmacopea de otro país. Por ejemplo, en Colombia se sigue principalmente para muchos de los medicamentos lo descrito en la de Estados Unidos, y así se hace en muchos países, ¿cierto? No solo porque sea la de Estados, sino porque realmente es muy estricta, ¿cierto? Y realmente con toda una normativa, o la europea, ¿cierto? A la que se acercan esas dos. Pero también hay algunas latinoamericanas, como en Argentina, hay también. Pero para nuestra normativa acá es seguir estas dos farmacopeas, que están entre las más exigentes. Bueno, ¿quién regula que realmente se cumpla con la normativa para hacer la producción, la distribución, el uso de los medicamentos en nuestro país? El INVIMA, pues el Ministerio de Salud, ¿cierto? Y allí, pues asociado a él está el INVIMA, que es el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, porque además tiene esa otra responsabilidad. Obviamente son áreas diferentes, pero están agrupadas ahí, ¿cierto? Y allí también son los que revisan toda la parte de políticas, en la parte de vigilancia y control de calidad de esos productos farmacéuticos. También en investigación, si yo voy a hacer un estudio o una investigación con un medicamento, mi proyecto y cómo voy a hacer el estudio y demás, además de pasar pues, por los diferentes comités de ética, pues dependiendo de lo que vaya a hacer, debo tener primero ese permiso o autorización. Si voy a traer un medicamento de otro país, también debe tener la autorización. Por eso, si son todos los que fabrican, por eso debo revisar, tienen allí el registro INVIMA. ¿Sí? ¿Lo han visto? Todos los productos dicen, y así son los alimentos. Eso garantiza que debería ser de una calidad.
¿cierto? Que si no lo tienen, pues queda ahí la duda si se está cumpliendo con la normativa para su producción, que sea sobre todo en la parte de calidad, ¿cierto? Seguridad. Entonces, por eso es importante siempre también en cualquier producto revisar que tenga este registro, porque si no se corre el riesgo de que no se haya cumplido y más bien resultar perjudicial. Bueno, aquí algo también en relación a esos medicamentos, cómo se clasifican. ¿Sí? Hay una gran cantidad de medicamentos, entonces cómo se clasifican. Aquí vemos los naturales, ya hay menos, aunque todavía pues, hay algunos, bueno, ahorita con también la aparición de fitoterapéuticos, hay laboratorios especializados en justamente hacer esas preparaciones que se llaman fitoterapéuticos a partir de las plantas, que se llaman un producto sin aislar ese principio activo, ¿cierto? Todavía hay. Obviamente los primeros que mencionamos pues fueron de origen, la gran mayoría fueron de ese tipo, de origen animal, o vegetal o mineral, pero muchos de ellos ya pasaron a ser o semisintéticos. ¿Qué quiere decir semisintéticos? Que de ese compuesto aislado de forma natural se le hacen modificaciones, así como la que les contaba de la salicilina. Entonces, se hacen ciertas modificaciones para mejorar o la administración o que cause menos efectos adversos, en fin, o que sea mucho más eficaz, como en algún momento eso se podría también mejorar. Entonces, eso se llama semisintéticos. Y sintéticos es que ya se hacen desde cero por síntesis en el laboratorio, por síntesis química. Ya teniendo la estructura química y cuáles son los elementos, los componentes, pues se pueden por medio de reacciones ir juntando esos diferentes elementos y dar una estructura específica. Entonces toda una ciencia ahí en la parte de síntesis. Pues sobre todo químicos son los que más están en esa área pues, para hacer el proceso de síntesis. Dentro de también hay otros productos que también son, diríamos, de origen natural, porque provienen de organismos vivos, ¿cierto? Son de organismos, son de origen natural porque vienen de un animal, por ejemplo, ¿cierto? Pero se les da una clasificación adicional cuando son como de este tipo, ¿cierto? O usé una sustancia para inducir una respuesta en ese animal para luego obtener un producto. Por ejemplo, pero el animal lo produce de forma natural o lo produce de forma natural, pero de pronto induciéndole o simplemente de forma natural, pues obtengo ese producto. Por ejemplo, las hormonas. Muchos animales producen, o todos tienen también su producción de hormonas. Y en algún momento, entonces, se obtuvieron esas hormonas para usar como tratamiento, digamos en el caso de la diabetes, por eso vamos a ver en el video. Normalmente el animal la produce, entonces simplemente se tomaba de allí eso que producía el animal. Una respuesta inmune o la IgG también la produce normalmente con un animal, pero yo quiero que me dé una IgG específica frente a una determinada sustancia, por ejemplo frente a un veneno de una serpiente. Entonces yo le aplico ciertas cantidades de ese veneno y el animal va produciendo unos títulos de anticuerpos. Voy a ver la inmunología. Pues ya saben que estoy hablando. Queda una respuesta inmune, entonces ahí se va. Luego obtengo esa IgG y ese vendría a ser, que pues obviamente después de ciertos procesos, sería el tratamiento, ¿cierto? Ese producto biológico. Entonces un producto biológico es producido por organismos vivos, pero la diferencia, digámoslo,
con el que viene es la forma de cómo se va a producir en ese organismo vivo. Con esto es como de forma natural o ayudado, pero él normalmente produce ese producto, ¿cierto? Pero los productos biológicos son también productos naturales, pero se catalogan o se tienen en esa partecita aparte porque tienen una reglamentación diferente y mucho más estricta, inclusive que para los otros medicamentos que no están dentro de este. Entonces ahí está, como digo, antivenenos, otros anticuerpos, hormonas, como por ejemplo, ahorita en el video van a ver, ¿cierto? Y los biotecnológicos también son biológicos, también serían, porque también son producidos por un organismo vivo, entonces también podríamos decir que es de origen natural, ¿cierto? Pero la diferencia con los anteriores es que el organismo generalmente no produce esa sustancia, sino que yo hago un paso de un cambio en los genes de ese individuo para que me produzca esa sustancia. Entonces, como dice acá, modificando pongo aquí un hongo o una bacteria y le paso un pedacito o el gen que produce para cierta proteína, cierta hormona, entonces produzca ese compuesto y así lo va a producir en mucha cantidad, también en forma más controlada, más parecido al original, ¿cierto? Entonces, ahí en ese caso se llama biotecnólogo. Bueno, vamos aquí a ver si funciona el videito. ¿Qué tiene la entrevista? Ah, sí, sí. De que se estaba bostezando, le falta una cosa. Le falta otra. Hay gente que sí le pudieron dar pasando. ¿Es pasó? Sí, está aquí en mi familia allí. Que las dos No alcanzan a escuchar, porque me dijo que allá tenía está bien. Pero sí, me la puso, pero ¿estás esperando el video que tiren otro? También diferencias entre un medicamento, que es una droga, un fármaco, en fin. Entonces también el origen, hemos venido abordando como ciertos aspectos en relación al área. Acá tenemos otro, que también quizás es familiar, porque a veces lo escuchamos, pero de pronto hasta qué punto tenemos como todos los conceptos, ¿cierto? Y habrá algunos que no conocemos. Entonces, tiene que ver con la nomenclatura de los fármacos, cómo se denominan, cómo se les pone el nombre, ¿sí? Generalmente el fármaco o el medicamento en sí va a llevar entonces tres nombres, hablamos de tres nombres, que son el nombre clínico, el nombre genérico o DSI, que es denominación común internacional,
que es relacionada con la OMS, y el nombre comercial, o nombre patentado, también se conoce, ¿cierto? El nombre químico siempre va a ser ese nombre que da cuenta de la estructura química de ese principio activo, ¿cierto? Da cuenta de ese principio activo, de su estructura química, ¿cierto? Entonces digamos que es el ácido ortoacetil parabenzoico, y ese nombre me habla de esa estructura química que hay allá, ¿cierto? Y cuando se identifica el principio activo, la molécula, pues obviamente se tiene toda esa información y ese es el nombre químico, ¿cierto? Ese nombre, pues obviamente al principio digo, no, pues con ese, ¿quién se va a acordar de esos nombres? Son nombres muy enredados, muy difíciles, pues para el químico que está ahí, u otros químicos hasta podrá ser fácil para recordarlo e identificarlo, ¿cierto? Entonces, ¿qué se hizo? Darle otro nombre que fuera más fácil, especialmente pues para quienes iban a prescribir o otras personas del área de la salud. Entonces allí se le da un nombre que se iba a ser universal, así se conoce acá, en otro país, ¿cierto? En toda parte va a tener ese mismo nombre, así como el nombre químico no va a cambiar, también el nombre genérico, ¿cierto? Va a ser igual. Ya otra cosa, como es por ejemplo, ese mismo compuesto, ese producto químico, ese nombre químico corresponde al ácido acetilsalicílico. Ay, sí, ya no suena, ¿cierto? ¿Sí lo conocen o no? Claro, lo hemos escuchado más. El ácido acetilsalicílico, entonces ese va a ser el nombre común y seguro en otro lado también lo llaman así, ¿cierto? Pero ya el nombre comercial o patentado es ese nombre que ya cuando voy a darle un registro, muchos de estos medicamentos entonces se registra, además de que sea el registro sanitario, ¿cierto? Para tenerlo distribuido, es un nombre que es exclusivo para quien, inicialmente es para quien obtuvo ese compuesto, vio que lo iban a usar, hizo todos los estudios, que luego veremos todos los estudios que hay que hacerle a un medicamento, y dijo, no, ese producto es mío y yo lo voy a producir y nadie más, ¿cierto? Y yo lo voy a llamar así, ¿cierto? Y nadie lo puede copiar ese nombre, ¿sí? Ni tampoco producir ese producto. ¿Por cuánto tiempo? 20 años, ¿sí? Entonces ahí hablamos de las famosas patentes, ¿sí? Que han sido tan cuestionadas. Pero luego veremos que también es que hay que, alrededor de llegar a tener un medicamento para cierto, hay pasado muchos años de investigación, de dinero, entonces pues también no sería justo que el que llegó ahí al otro día ya el otro laboratorio se lo está produciendo, ¿cierto? Entonces ¿cómo seguiría haciendo investigación? Pero también es cierto que se pasan pues a veces en exceso también de pronto de tiempo, de precios y demás. Entonces, a ese nombre, entonces el nombre comercial que va a ser registrado o patentado, ¿sí? Digamos aquí en este caso, el del ácido acetilsalicílico, entonces es la aspirina, que ahora vemos que fue de los primeros y todavía tiene ese nombre, ¿cierto? Entonces, por 20 años, nadie pudo producir sino el laboratorio que lo produjo, que fue Bayer, y todavía lo sigue haciendo, ¿cierto? Pero ya pasaron los 20 años, entonces ya muchos otros productos, otros laboratorios pueden producir productos que tienen ácido acetilsalicílico o producir el ácido acetilsalicílico y o ponerle otro nombre, otro producto que se vende comercialmente lleva ácido acetilsalicílico, pero nunca se podrá llamar así, por ejemplo, aspirina, ¿sí? Es solo de ese laboratorio que ahora les mencioné, ¿sí? Entonces, por eso es que también, obviamente, y a esa diferencia, entonces obviamente cuando sale el producto muchas veces es costoso, y luego cuando ya otro laboratorio lo produce, pues puede darlo también más económico, porque el laboratorio que hizo todos los estudios y demás,
pues quiere recuperar su inserción. En cambio ellos, pues ya está la estructura, la molécula, es más, dijimos allá en las farmacéuticas, dicen cómo se produce. Entonces le sale más barato. Entonces por eso puede dar más barato. Pero también hay que garantizar esa calidad, que sea igual ese producto, ¿cierto? Entonces por eso también ahí hay que ser cuidadosos con los genéricos. No es que a veces uno escucha, es que los genéricos son malos. No necesariamente, ¿cierto? Mientras haya una buena calidad en la parte de la producción y se garantice que es igual al original, debería funcionar igual, ¿cierto? Otro ejemplo, aquí, entonces ustedes van a decir cuál es el químico, cuál es el genérico, cuál es el comercial. Lo conocen también, no muy conocido. Miércoles 9 de agosto. Químico de arriba. Genérico de la enfermedad y Entonces, en nuestro medio es más conocido como este. En otros países lo conocen más como este. El acetaminofén, incluso el genérico, sí he tenido dos nombres por cierta situación que ocurrió, pero tiene dos nombres genéricos. En nuestro medio y en América Latina, sobre todo, es más fácil. Estados Unidos manejan cosas paracetamol. Pero entonces, ¿sí ven? Entonces, ya también el acetaminofén, ya también muchos otros lo producen con otro nombre, no necesariamente acá en Colombia, como todos lo producen, simplemente es acetaminofén, porque sería el nombre genérico. ¿Será que me mejor? Entonces allí hablamos también en el medio de medicamento genérico, o sea, cuando ya pasa esa patente y otros laboratorios producen, entonces allá hay una terminología, ¿cierto? En cuanto a eso que acabo de decir, genérico, es porque va a alguien que está produciendo esa molécula igual a la que hizo el descubrimiento o la patentó, ya le pasó los 20 años. Entonces, pero es igual al medicamento de marca en estructura, en dosificación, en seguridad, en potencia, en vía de administración. ¿Sí? Entonces, debe cumplir todo eso. ¿Quién va a vigilar a esos laboratorios que están haciendo ese producto igualito al otro? Pues el INVIMA, y cuando van a pedir, porque ellos también deben pedir un registro. Si no, no lo pueden vender. Entonces, ellos deben garantizar todo eso. Si no cumplen con algo de eso, pues no pueden distribuir su producto o no lo podrían vender, ¿cierto? Y no solamente para sacar el registro, sino que deben mantener esa producción. A veces lo hacen así y luego ya se mejora la calidad, ¿cierto? Así como en muchos, no solamente medicamentos, sino otros productos, lo que pasa es que aquí es mucho más delicado, ¿cierto? Y para ciertos productos es mucho más delicado, ¿cierto? Porque puede implicar la vida del individuo si no se produce con la misma calidad que el original, ¿cierto? Que ya por muchos años demostró que sirve para eso. Hay otro término entonces que es más o menos lo mismo que arriba, solo que aplica para un grupo de medicamentos de cierto origen, ¿cierto? Como esos medicamentos de origen biotecnológico. Entonces allí no los llamamos medicamento genérico, sino medicamento biosimilar. Esa es la terminología que se usa cuando se habla, es más reciente, pues porque si vieron ahí en la historia, por la producción de este tipo de DNA recombinante y bueno, hacer todo el proceso de esta producción en los microorganismos, pues es más reciente, ¿cierto? Entonces, en ese caso, se llama biosimilar. Es similar, lo mismo en calidad, eficacia, seguridad, de preferencia de ese medicamento también de tipo biotecnológico. Entonces,
ahí también podemos tener, o sea, es una especie de genérico, pero de un producto biotecnológico. Es como, por decir, la insulina, pues el laboratorio que la empezó a hacerla por esa manera recombinante, entonces luego ya pasó su patente, entonces ya otros laboratorios que hacen el mismo proceso. Pero deben garantizar exactamente, que sea exactamente. Aquí es más complicado porque un proceso está siendo producido por un organismo vivo y hay que tener todavía más controles de calidad. Aquí también, en esta área, también el microbiólogo está hablando de esas evaluaciones. Hay otro término que también de pronto lo vemos en los medicamentos, que a veces dicen medicamento esencial, o venimos a hablar de la lista de medicamentos esenciales. Entonces a veces de pronto uno puede tener la idea de esenciales que si no le doy eso se va a morir la persona o cierto que es, pero realmente a qué hace referencia, ¿cierto? Es que es una lista de medicamentos que se consideran sí tener o que se requieren para hacer una atención base para muchos de los pacientes, ¿cierto? Y generalmente es dada por la Organización Mundial de la Salud. Hay medicamentos hasta para una fiebre, que es un medicamento esencial, que se requiere y esa fiebre puede llevar también a poner en riesgo un tratamiento sencillo, pero puede también llevar a menos complicaciones. ¿Sí? Deben estar disponibles en todo momento en los sistemas de salud. Se debe garantizar. Eso también fue para mejorar justamente y tener mejor acceso a las personas, ya mínimamente, a ese grupo de medicamentos. O las famosas listas del POS, ¿cierto? Es algo que acá se asumió, así la llamamos, pero no solamente acá, es dado por la Organización Mundial de la Salud, que justamente buscaba eso, que los medicamentos estén disponibles para la mayoría de la población, ¿cierto? Al menos unos mínimos. Y fue prestada por ahí en este año, y cada 2 años entonces se va ajustando, porque pueden estar apareciendo unos nuevos medicamentos que justamente contribuyen a esa mejora de la calidad de vida y que quizás pues también algunos son de alto costo. Bueno, hay diferencias entre los genéricos y los patentados. ¿Ustedes qué piensan? ¿Deberían haber diferencias? De acuerdo a lo que hemos venido mencionando. No deberían haber diferencias, ¿cierto? Sino que todo el que dice va a ser el genérico de tal producto que ya le pasó la patente, entonces debería garantizar lo que vimos aquí, que aparezca con todo. Esta tablita no es para que la copien, sino para que visualmente veamos eso que puede presentarse, ¿sí? Que desafortunadamente se presenta, que hay laboratorios, puede que, por eso también uno dice que el precio no lo es todo, pero también te puede llamar la atención. O sea, si un producto es demasiado, no es un producto demasiado barato, demasiado diferente de los otros, puedo dudar de esa calidad, porque mantener esa calidad, hacer todos los análisis, cuesta, ¿sí? Para yo saber que ese producto está cumpliendo con todo o es exactamente igual al original, digámoslo así, o al patentado, pues tengo que hacer una serie de análisis, unos procedimientos, y muchas veces todo eso es costoso. Entonces, si no, podría pensar que de pronto no es exactamente igual. Entonces acá esto es de unos resultados que se hizo comparando, digamos, un medicamento de uso común también, y donde son diferentes marcas, ¿cierto? Pues sin ponerle la marca real, sino con letras. Entonces, y en diferentes aspectos que se le evalúan a ese producto, eso, dureza, desintegración. Bueno, estos, aunque son muy importantes, también porque pueden reflejar en su efecto también, uno quizás que deberíamos tener mucho más es si el contenido del principio activo, ¿cierto? Porque ya ese otro laboratorio, el que produjo el medicamento,
medicamento hizo muchos estudios para decir, es con 500 miligramos que debe ir ahí para que tenga el efecto tal, ¿cierto? O 100 miligramos para que ese medicamento tenga tal efecto, ¿cierto? Entonces, si eso no es así, pues obviamente la respuesta terapéutica seguro va a cambiar. Entonces, ahí nada más en eso también vamos a observar. Entonces, vemos que todos los productos, ¿cierto? Digamos, si el original fuese estos primeros, entonces los otros estarían bien o no están bien. Si nos comparamos solo en la parte del principio activo, en los otros también seguramente puede haber variación, pero si nos centramos solo en lo del principio activo, podríamos hablar de que sí están cumpliendo en la cantidad por lo menos del principio activo. Exactamente, ¿cierto? Hay varios que se alejan, entonces sobre todo este último se aleja mucho, ¿cierto? Y otros están por encima, a veces no necesariamente, o a veces no. 100 más, y acá eso sí también lo debemos aprender, más no siempre es mejor, ¿cierto? Es que esto es muy bueno, pues ellos dicen que 500, pongámosle 600 que debe ser mejor, ¿cierto? Por eso los estudios se han hecho para hallar cuál es la cantidad que causa el efecto deseado y que tiene menos efectos adversos. Si le pongo más, no es bueno. Si le pongo menos, también, ¿cierto? Debe estar muy cercano, obviamente todo siempre tendrá un más menos, pero debe estar muy cercano a el producto que es el que dio inicio a ese tratamiento, ¿cierto? Entonces, esto era un poquito para mostrar que eso es también a lo que justamente todos los organismos reguladores deben estar vigilando, ¿cierto? A que los productos, a que los genéricos también sean realmente que estén cumpliendo con toda la norma para llevar un producto de calidad. Entonces, y no por eso que vamos a llevar la idea de que por eso es que los genéricos, todos los genéricos son malos, o son productos ahí aguapanéricos como les dicen algunas personas. No, hay productos genéricos de excelente calidad, de igual que el producto que es patentado y a un precio asequible, ¿sí? Porque a veces el producto patentado a veces es un precio bastante alto. Pero también hay que tener en cuenta eso cuando es demasiado barato, porque piensa uno, no lo están haciendo todas las instituciones. Bueno, vamos a dejar ahí para empezar el tema, ya faltan 4. No olviden entregarme la hojita acá, marcadita con el